Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Mire, hoy quiero hablarles de los vacíos. Amén. ¿Sabe que hemos comenzado un tiempo de Teshuvá, un tiempo donde el Teshuvá es el tiempo de ayuno, el tiempo de la conversión, el tiempo donde nos volvemos a Dios? No es que estábamos lejos, pero el Teshuvá es un tiempo, ¿sí?, para que todo aquel que se sentía apartado o estaba desordenado, es el tiempo donde se vuelven, es el tiempo donde se meten a las Escrituras, es el tiempo donde hay un encuentro con el Eterno. Es el tiempo donde también preparamos el camino para la venida del Mesías. Amén. ¿Cuántos anhelan la venida del Mesías? Amén. Otros están, pastora, que espere un poquito porque todavía hay cosas que quiero hacer, ¿sí? Pero sabe que no se trata de su voluntad, sino que se trata de la voluntad de Dios. Amén. Y tenemos que estar preparados para estos tiempos, para todo lo que Dios está haciendo y para lo que Dios hará continuamente sobre las naciones. Entonces hoy quiero hablarles sobre los vacíos, porque a veces hay situaciones, cosas que suceden en los hogares, cosas que suceden en los niños, en los jóvenes, en los matrimonios o aún en naciones, y a veces no entendemos o el por qué, o a veces hay tantas cosas dentro de la vida, ¿sí?, que hace que te separe de Dios. La semana pasada enseñaba sobre la idolatría, entonces hoy quiero hablarles de los vacíos. ¿Qué son los vacíos? Mire, los vacíos son ausencia de Dios, ¿sí? Los vacíos son cosas vanas, enseñanzas erróneas, son engaños, huecas sutileza, es hombre vano. Vacíos también son vacíos de resultados, vacíos de sabiduría divina, y también significa que ha sido mezclado. Mezcla también significa vacío. Vacío es un espacio, ¿sí?, donde usted tiene algo, ¿sí? Pero ¿por qué le llamamos vacío? Un vacío es la ausencia de Dios, pero no quiere decir que no haya nada en ese espacio, sino que quiere decir que cuando hay ausencia de Dios, hay tinieblas sobre ese vacío, algo está ocupando ese lugar. Amén. Entonces, hoy quiero empezar a enseñarle que cuando el ser humano, ¿sí?, experimenta esa sensación o esos vacíos dentro de su interior, dentro de su vida, de su alma, de su mente, intenta todo lo posible, todo lo humanamente posible para llenarlo, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que luego a veces lo llenan con distintas cosas y luego se sienten peor, porque el vacío no es el resultado de falta de algo, sino que es también, el vacío es el resultado del desorden. Entonces en todo lugar que haya desorden hay tiniebla, y donde hay desorden hay ausencia de Dios, ¿sí? Entonces la palabra dice que la tierra, en el libro de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba? Desordenada y vacía. El desorden, lo que produce ese vacío, es la vida. La vida en una persona quiere decir que la ausencia de Dios. Entonces, cuando la persona se siente vacía, es que carece de la esencia del Mesías, es que carece de la palabra del Mesías, ¿sí? Por eso, a través de la palabra, encontramos que Dios trae orden, ¿sí? Entonces, dice la palabra en el libro de Génesis que Él comienza a llenar, dice que Él comienza a separar la luz de las tinieblas, ¿verdad? Y dice que por medio de la palabra Él comienza a producir orden, ¿sí? Entonces, una vez que comienza a producir orden, dice que Él comienza a llenar la tierra, luego dice que comienza a bendecir, y dice que finalmente comienza a multiplicar la tierra. Dice la palabra, ¿sí?, que
Dice que forma el Edén, forma un espacio, una eternidad sobre la tierra donde se encuentra el hombre establecido, donde crea así Adán y Eva, ¿sí? Pero dice la palabra que por causa de que Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido, se produce un desorden sobre Adán y Eva. Y ese desorden que se produce sobre ellos, produce que ellos se apartaran de Dios, produce un quebrantamiento sobre ellos y sobre Dios, sobre su Padre. Entonces lo que producen ellos es vacíos, ¿sí? Entonces vemos que ellos comienzan a producir vacíos sobre su vida por causa del pecado. Amén. Entonces vemos que cuando ellos se separan de Dios, ellos entran en un estado de vacío. ¿Por qué? Porque ellos se separan de la paternidad. Es por eso que se esconden de Dios cuando se dan cuenta de que habían cometido, de que habían desobedecido la orden de Dios. Lo que Dios le había dicho que no hicieran, ellos lo hacen. Entonces vemos que continuamente hay pecados que se multiplican alrededor de la tierra. El vacío que muchas veces uno está sintiendo, quizás en tu vida estás sintiendo vacío, quizás es el producto de algo, es el producto porque está fuera de orden. Entonces hay algo que tiene que ordenarse, quizás en tus pensamientos, quizás en tu alma, quizás en tus relaciones con tu matrimonio, con tus hijos, con tus finanzas, porque está desordenado, porque carece de la sustancia del Mesías. Entonces nos encontramos también momentos en la creación, en las escrituras. Dice que primero en Génesis 1, cuando Dios mismo utiliza la palabra para traer el orden, ¿sí? Para entonces llenar, para bendecir y para multiplicar. Amén. Cuando está Dios en ese espacio, Él llena, Él bendice y Él multiplica. El problema es que cuando el hombre peca, entra ¿sí? en el pecado a la tierra. Cuando el hombre peca, el pecado comienza a entrar sobre la tierra y el hombre comienza a multiplicar. Pero ¿qué es lo que comenzó a multiplicar? Comenzó a multiplicar el pecado. La maldad comenzó a crecer, dice, a tal grado que Dios tuvo que volver a traer orden, dice las escrituras. Amén. Por eso también encontramos en el libro de Génesis 8, vemos que Dios también, dice la palabra, que Dios usa a Noé para hacer uso una vez más a través de la palabra y así comenzar un nuevo movimiento sobre la tierra, comenzar una nueva reforma sobre la tierra. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces dice que fue él escogido. Entonces, ¿para qué fue escogido? Porque Dios quería nuevamente tratar con la tierra. Dios quería nuevamente formar su lugar sobre la tierra. Dios quería nuevamente establecer algo nuevo sobre la tierra. Entonces Dios no interviene ahora directamente como encontramos en el primer libro de Génesis, en el capítulo 1, sino que Dios a través de un hombre, sí, a través de lo que él había creado, comenzó a hablar, comenzó a traer, comenzó a establecer un orden. Entonces vemos en las escrituras, en Génesis 8, que Dios usa un hombre. ¿Para qué? Para que él comience a recrear y completar toda la obra que Dios quería establecer sobre la tierra. Entonces lo que hace Dios, escoge a Noé, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Escoge a Noé porque sabía que Noé era un hombre obediente, por eso había hallado gracia delante de Noé. Entonces dice que a través de la obediencia, Noé comienza a establecer por medio del Padre, ¿sí? Comienza a establecer un espacio, un lugar, y ese lugar era el arca, porque sabía que todos los espacios, los otros espacios que estaban sobre la tierra, los vacíos que habían sobre la creación, estaban continuamente provocando la maldad, estaban continuamente provocando espacios de vacíos con iniquidades, con hechicería, con murmuraciones, con pecados sexuales, con montones de cosas.
¿sí? Entonces, algo que tenemos que entender, que el pecado nos quita toda la capacidad, ¿sí? ¿Para qué? Para que el hombre pueda multiplicarse dentro de Dios. El pecado quita la capacidad para multiplicarse en Dios, pero el pecado multiplica todas las obras de la carne, ¿sí? Entonces, uno tiene que entender que el error de muchas personas muchas veces es pensar que como pueden seguir haciendo ciertas cosas, aún estando en pecado, el pecado no está teniendo consecuencias. A veces la persona piensa, bueno, hice este pecado, no pasó nada, bueno, hice aquello, no pasó nada. Pero le puedo asegurar que en el trayecto del camino, ese pecado te va a traer consecuencias. Amén. Entonces, cuando la persona está en pecado, continuamente está multiplicando las obras de la carne. Y cada vez que hay multiplicación de las obras de la carne, se produce en ese espacio vacíos, ausencia de Dios. Pero la multiplicación de iniquidades, la multiplicación de maldiciones, la multiplicación de hechicerías. Entonces, cada persona que continuamente está experimentando ese vacío, ese dolor, esa amargura, ese rechazo, esas ansiedades, esas frustraciones, esa angustia, esas depresiones, todo aquello es por causa de vacíos, es por causa de que las tinieblas están operando con desorden, están operando con traumas, están operando con fragmentaciones del alma, están operando por causa de que ese espacio, de que esta casa que debería de estar llena del Espíritu Santo, hay tinieblas operando. Entonces, donde hay tinieblas, hay ausencia de Dios. Amén. Decía a tu hermano, donde hay tinieblas, hay ausencia de Dios. Amén. Entonces encontramos en Génesis, vemos cómo se experimenta el diluvio. Sí, el diluvio, sí, fue la forma de Dios para volver a traer orden. Tuvo que traer juicio sobre la tierra, porque Él quería provocar orden sobre la tierra. Él sabía que la tierra estaba desordenada por causa de tantas iniquidades. La tierra estaba en multiplicación de maldad. La tierra estaba en multiplicación de iniquidades. Por él, a través de un hombre y a través del juicio, tuvo que establecer orden. Dios trajo juicio, trajo orden, desatando las aguas de arriba y las aguas de abajo, dice las Escrituras, las que perdieron sus límites para limpiar. Amén. Entonces necesitamos entender de que Dios quiere establecer orden sobre la vida, de que Dios quiere establecer orden en nuestra manera pensante, de que Dios quiere establecer orden sobre los matrimonios, orden sobre las finanzas, orden en las áreas sexuales, orden continuamente sobre nuestra vida, porque si no hay orden, quiere decir que si hay desorden, y si hay desorden, quiere decir que la persona muchas veces se está moviendo en estados emocionales que lo llevan como la ola, para aquí y para allá. Y la palabra dice que aquel que se mueve para aquí y para allá, sí quiere decir que es un hombre de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo es una persona que tiene vacío, es una persona que carece de la palabra, es un hombre que carece de la presencia de Dios, que carece de la presencia del Mesías. Porque un hombre de doble ánimo es un hombre que continuamente se afirma en la incredulidad, se afirma continuamente en la duda. Cuando algo no le gusta, comienza a murmurar. Cuando algo no le gustó, comienza a criticar. Cuando algo no le gustó o se levantaron las situaciones, ahí nomás esas situaciones ahogaron, penetraron sobre su fe hasta que la persona queda devastada. Eso es un doble ánimo, y todo aquel que está con doble ánimo habla de vacíos. Pero habla continuamente de que las tinieblas se están operando. Habla que continuamente las tinieblas se están edificando conforme a algo caído. Están edificando ¿con qué? Con cosas vanas, con enseñanzas erróneas, con engaños, con huecas sutilezas. La palabra dice que el vacío es vano también, un hombre vano, alguien sin resultados. Alguien que vive en estados vacíos es un hombre, una mujer sin resultados.
Y capaz que usted me diga, pastora, pero yo me congrego hace tantos años, soy cristiana. Pero ¿cómo está tu vida? Y no hay cosas que me se han repetido. Hay frustraciones. Hay cosas que pensé que se iban a solucionar, pero no se solucionaron. ¿Por qué? Porque todo vacío siempre va a producir ciclos de las tinieblas. Ciclos que se van a repetir. Ciclos que van a establecer aún más abundancia de tinieblas. Ciclos que aún más van a traer maldiciones, escasez, miseria, hechicería, iniquidades, desorden mentales. Entonces, cuando no dejamos que el Espíritu Santo venga a transformar nuestras vidas, porque a veces la persona dice, no, el Espíritu Santo es mi amigo. Y solamente tomas al Espíritu Santo para contarle tus cosas o para confesarle tus cosas. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo viene a producir una convicción de pecado. Y cuando el Espíritu Santo convence de pecado, hay una metanoia, hay un arrepentimiento, hay una nueva reforma sobre nuestras vidas. Entonces la obra del Espíritu Santo continuamente viene a trabajar, viene a limpiar, viene a purificar, viene a sanar, viene a liberar, viene continuamente a enseñarnos lo que el Padre tiene para nuestras vidas, viene a quitar, viene a confrontarnos continuamente. Pero el Espíritu Santo se convierte en algo tan íntimo porque estamos metidos con el Mesías. Entonces se convierte en algo tan íntimo que va formando casa en nosotros. Pero ¿cuántas casas vacías? ¿Cuántas casas que carecen de enseñanza? ¿Cuántas casas que carecen de sabiduría divina? ¿Cuántas casas que tienen mezclas, que tienen misturas? Un poquito de allá, un poquito de acá, un consejo de allá, otro consejo de acá. Misturas, mezclas, religión, legalismos, que continuamente solamente tienen el conocimiento y quieren demostrar el conocimiento. De nada me sirve el conocimiento si no está el Espíritu Santo operando, trabajando sobre mi vida. Entonces necesitamos entender que Dios viene a preparar el arca, Dios viene a preparar casa, y eso fue lo que hizo Noé, ¿sí? El proceso de Noé fue nuevamente, ¿sí? Fue la orden de Dios, fue obedecer a la orden de Dios, fue formar un arca, fue tomar las medidas, tomarse de lo que Dios, de la instrucción del Padre, para poder formar ese arca. Entonces, cuando Él forma ese arca, comienza allí Dios a usar ese arca. Porque el propósito de Dios era que Noé formara ese arca, porque había un propósito para llenar ese arca. Entonces nos encontramos que luego que Noé forma el arca y dice que comenzó a traer distintas especies, dice que luego que termina el diluvio, dice que también Noé, dice que baja Noé de ese lugar y dice que lo que hace Noé fue levantar altar a Dios. ¿Hace cuánto que no levantas altar a Dios? ¿Hace cuánto que no levantas el altar sobre tu casa? ¿Hace cuánto que está apagado el altar? Que hay aguas de amarguras, que hay vacíos, que hay profundidades, que hay abismos de las tinieblas continuamente moviéndose sobre tu hogar, moviéndose sobre tu vida. Y sabe que en cada vacío aprovecha Jezabel a meterse, en cada vacío aprovecha Lilí a meterse, en cada vacío aprovecha Leviatán a moverse con su orgullo, con su soberbia, aprovecha Jezabel a meterse con sus manipulaciones, con sus hechicerías, aprovecha Lilí a meterse, a traer desorden en las áreas sexuales, desorden en la mente, desorden en los matrimonios, desorden en los niños, por causa de que en la casa, por causa de que en el arca no está lleno de Dios, sino que está lleno de misturas. Donde hay mistura no hay Dios. Donde hay mistura nos encontramos llenos de tinieblas. Y dice la palabra que Noé presentó altar. Y sabe que cuando Noé presentó altar, dice que Dios bendijo. Y cuando Dios bendice ese altar, trae multiplicación. Entonces, cada orden, cada vez que Dios trae orden sobre tu vida, cada Dios que Dios trae orden sobre nuestras vidas, es para llenar, es para bendecir,
es para multiplicarse en nosotros. Entonces, el acto de ir al altar lo que hace es quebrantar todas las maldiciones. Porque cada vez que yo levanto altar a Dios, levanto ofrenda a través de mi cuerpo, a través de mi mente, a través de mis pensamientos, a través de mi lenguaje, lo que estoy haciendo continuamente, me voy despojando de las obras de las tinieblas, voy quebrantando las iniquidades, voy quebrantando las maldiciones. Entonces, a medida que presento altar, ya no hay vacíos de tinieblas. Ya no hay vacíos acumulados de tinieblas, sino que hay espacios produciendo el altar de Jehová, que continuamente va multiplicando esos espacios, va llenándolo, va bendiciéndolo continuamente. Entonces, cada vez que tú te presentes, sos un espacio para que continuamente venga el Espíritu Santo y comience a llenarlo todo. Amén. Entonces, cada espacio que Dios comience a llenar, cada casa, cada altar que Dios comience a llenar, siempre va a haber multiplicación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta es la orden de Dios y la que tenemos que aprender a aplicar a nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que aprender a eliminar las obras de la carne, a detectar qué es lo que está funcionando mal. Matrimonios desordenados, donde no se respeta el sacerdocio, donde no se respeta a los hijos, y los hijos no respetan a los padres, y los padres no respetan a los hijos. Pero después queremos que los hijos respeten a los padres, pero el padre no respeta a los hijos. Vacíos, discordias, truhanerías, enojo, rechazo, ira. Y nos encontramos con vacíos generacionales. Vacíos por carencias, de que el niño fue rechazado cuando era niño, entonces fue creciendo con ese vacío de orfandad, con ese vacío de rechazo. Entonces, cuando esa mujer o ese hombre formó un hogar con vacíos, formó un hogar donde no está Dios, pero sí está lleno de orfandad, hay rechazos, hay enojos. Hay pasado que se hace tan presente que sigue dañando, que sigue multiplicando heridas. Esas heridas que se traspasan de generación tras generación. Orfandad que se traspasa de generación tras generación. Maldiciones que se traspasan. Problemas que se traspasan. Enojo que se traspasan. Ira que se traspasa. Entonces no le permitimos al Espíritu Santo llenarlo todo. ¿Por qué no perdonás? No puedo perdonar, pastora. La falta de perdón produce vacío. La falta de perdón produce iniquidades. La falta de perdón produce ofensa, produce maldiciones, produce escasez. La falta de perdón te hace ilegal. Ilegal porque las promesas no se van a naturalizar. Porque la palabra de Dios nos habla de perdonar. Y el perdón no es una opción, el perdón es una obligación. Porque cada vez que yo perdono, le estoy quitando la legalidad de las tinieblas. Me estoy despojando del pasado, me estoy despojando de las ofensas, me estoy despojando del rechazo. Entonces la palabra me habla de que cuando Cristo entra a morar sobre mi vida, dice que Él nos saca de tinieblas y nos traslada a la luz. Y comienza todo un proceso, un cambio, una reforma, un trabajo. Pero ¿qué pasa cuando pasó tanto tiempo congregándote y todavía en ese espacio hay enojo? En ese espacio en el matrimonio hay frustraciones. No, pastora, es que no puedo olvidar. ¿Por qué no puedes olvidar? No puedes olvidar porque todavía estás ligada a aquello que ha sucedido. Estás ligada a toda esa forma de tinieblas que todavía te están trayendo los recuerdos y las palabras. Pero ¿sabe qué? Que si Dios no hubiera mandado a su Hijo unigénito a la tierra, no hubiéramos tenido relación con el Padre. No hubiera perdonado nuestros pecados. Pero Él nos perdonó porque el Padre dice la palabra en el libro de Efesios que Él nos escogió.
Desde antes de la fundación de la tierra, Él ya los tenía escogidos, Él ya los tenía predestinados. Pero ¿sabe qué pasa? Que las tinieblas no quiere que sepas que fuiste predestinado o escogido. Él no quiere. Él quiere que sigas apartado. Él quiere que sigas repitiendo los ciclos de amargura, de divorcio, de enojo, de gritería, de escasez, de miseria. Él quiere que sigas repitiendo. Porque Él sabe que los ciclos que se repiten de tinieblas, sabe que hay multiplicación aún de las obras de la carne. Sabe que puede seguir profundizando y escarbando en las heridas. Sabe que puede seguir maldiciendo. Sabe que cada herida pueden entrar espíritu para seguir operando, enfermando, apartando, dividiendo a familia. ¿Sabe cuántas familias hay divididas por causa de vacíos? No, pastora, que usted no entiende. Quizás yo no entiendo. Pero la palabra es clara cuando habla de perdonar. La palabra habla cuando debemos de despojarnos de las obras de la carne. Yo no puedo vivir con ofensas. Yo no puedo tener un corazón ofensivo. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. La palabra nos habla, ordena tu casa antes que salga el sol. Antes que salga el sol, ve y ponte a cuenta con tu hermano. Porque cuando no te pones a cuenta con tu hermano, cuando se pone el sol, cuando llega la noche, se abren portales. Y todos los portales que se abren, continuamente hay espíritu interactuando. Hay espíritu metiéndose sobre tu hogar. ¿Cuántas familias que comenzaron en el día con gritería, con enojo? Algo pasó, pastora. Parecía que iba a estar tan bonito, pero de repente me enojé y qué sé yo. Y llegó la noche, seguiste enojado, seguiste frustrado. Y ahí estaba Jezabel, metiéndose. No perdones. No, mira que aquel que te hizo aquello. No, mira lo otro. Te acostaste enojado. La noche fue terrible. Se hizo oscura la noche, se hizo larga, se hizo extensa. ¿Por qué? Por causa de que le diste la legalidad a las tinieblas para habitar en tu casa. Y nuestra casa no tiene que ser ámbitos de tinieblas, de vacío. Nuestra casa debe ser casa, altar de Jehová continuamente. Amén. Entonces tenemos que entender de que si estás cansado de vivir continuamente con maldiciones, con problemas, es porque las tinieblas te han asfixiado. Pero ¿saben cuántos se sienten cansados, agobiados? Pastor, estoy cansada de pelearme con mi vecino. Estoy cansada de pelearme con mi esposa, con mi esposo. Estoy cansado. ¿Cuándo vas a arreglar las cosas? No, todavía no. Porque estoy enojada. Porque no quiero. Cuando yo digo no quiero, le digo al Espíritu Santo, no quiero de Dios. Entonces lo que hago es limitar al Espíritu Santo. Pero luego le reclamo a Dios. ¿Cómo podemos reclamar a Dios cuando no le permitimos al Espíritu Santo que venga y haga esa reforma sobre nuestras vidas? Rompa esas ligaduras de muerte, de hechicería continuamente sobre nuestras vidas. Entonces todo desorden provoca tinieblas. Matrimonios desordenados, vacíos, heridos, frustrados, enojados, divididos. Hijos divididos, hijos frustrados, hijos que no saben qué escuchar, si escuchar a mamá, si escuchar a papá, no saben qué hacer. Y ahí viene todo esas fascinaciones, porque cuando el niño carece de amor, carece de paternidad sobre su hogar, va a encontrar algo que lo llene, y la mayoría de los niños y de los jóvenes se llenan de estos, de pornografías, de laxivias, de consejos, de hombres y mujeres vanas que caen en distintas situaciones, juegos, niños que están todo el día metidos en juegos. ¿Por qué? Por causa de vacío, por causa de desorden, por causa de que no hay paternidad ordenando. Entonces necesitamos papá, mamá, matrimonio, ser ordenados por la palabra, ser transformados por el poder del Espíritu Santo, porque cuando no hay dirección, cuando no hay palabra llenándolo todo, habrán vacíos, y esos vacíos van a multiplicar generaciones desordenadas, generaciones huérfanas, generaciones heridas, generaciones enfermas.
¿Por qué usted cree que hay tantas fábulas engañosas? ¿Por qué hay tantos movimientos afuera que menosprecian la paternidad por causa de la orfandad? Por causa de padres y madres ausentes, por causa de violencia, por causa de abusos sobre los hogares. Vacíos que se llenaron de hechicería, vacíos que se llenaron continuamente de palabra del Hasatán, vacíos que se llenaron de odio, vacíos que se llenaron de rencores, vacíos que se llenaron de laxivia, vacíos que se llenaron continuamente de muerte, de separaciones. Entonces dice la palabra que estuvo Noé construyendo ese arca porque sabía que Dios tenía que llenar ese lugar. Dios tenía que llenar ese lugar. Y sabe que la palabra dice que cuando Noé construye su arca y lo llenó con los animales y con su familia, que eran 8, sabe que el 8 representa un nuevo comienzo. Decirle a tu hermano, estamos en un nuevo comienzo. Y eso es lo maravilloso, de que cuando Dios nos habla, por más que nos confronta, es porque Él está diciendo, quiero traer nuevos comienzos. Pero para establecernos en el nuevo comienzo, yo debo de despojarme. Yo debo de dejar de ser la víctima. Porque a veces pasan tanto tiempo y sigo siendo la víctima. La víctima. Oh, pastora, que usted no sabe esto y aquello. Pero no me dijiste que sos nueva criatura. No me dijiste que la palabra se te había revelado. No me dijiste que amabas a tu prójimo. Sí. Entonces, ¿por qué estás enojada? ¿O por qué estás enojado? ¿Por qué seguís cargado de iniquidades? ¿Por qué la palabra no está produciendo cambios? Por causa de que te arraizaste a una religión. La religión te hace vivir de una manera para afuera, pero por dentro no te permite ser lleno del Espíritu Santo. La religión te hace pensar, te hace tener conocimiento, te hace hablar de una manera, wow, qué bonita. Pero por dentro sigue el desorden, por dentro siguen las iniquidades, por dentro siguen las hechicerías. Por dentro nuevamente siguen los ciclos repitiéndose continuamente. Sigue el juzgar. Sigue aquello que continuamente vos estás diciendo quién merece o quién no merece la gracia o el perdón de Dios. Y sabe que todo vacío lo que hace es que no te establezcas en la bendición y seas bendición. Siempre le pedimos a Dios la bendición. Padre, dame la bendición. Cuando el Padre te quiere convertir en un hombre y una mujer de bendición. Entonces, cuando eres una mujer y un hombre de bendición, portás la palabra. Sos de bendición para otras familias. Sos de bendición para los otros jóvenes. Sos la bendición para las otras generaciones. Pero cuando yo solamente reclamo bendición, no me convertí en la bendición, me convertí en una bolsa que quiere acumular. Pero el Padre no quiere que acumules, el Padre quiere que seas un multiplicador de bendición. El Padre quiere que seas el portador de la bendición, que tu lenguaje sea bendición, que tus pensamientos sean bendición, que tu comportamiento sea de bendición, que tu familia sea la bendición. Que tu matrimonio sea bendición. Pastora, que usted no conoce a mi esposo o a mi esposa, no saben lo que son. Y eso es lo que pasa, el vacío, la pelotita para acá y para allá. Que la culpa no era mía, que la culpa era tuya. ¿Sí? Y nos echamos la culpa. Y nos presentamos delante de Dios. Señor, yo te pido que agarres al gordito y le agarre porque me tiene recansada. Porque ya me tiene hasta acá, Señor, en tus manos te lo entrego. No sé, pásalo por el fuego, pásalo por el juicio, pásalo. Pero si nos presentamos delante de Dios, decimos, Señor, trata conmigo. Porque si en mi casa algo está funcionando mal, es porque yo también estoy funcionando mal. Y si comenzamos acá, y si comenzamos por esta casa, las cosas van a cambiar. Porque ya tu oración va a cambiar. Porque a veces nos presentamos en oraciones con peticiones. Pero la oración debe ser una relación para conocer la voluntad de Dios sobre mi vida,
sobre mi familia. ¿Cuántos padres que desconocen el propósito de Dios sobre sus hijos? ¿Qué hará Dios con tus hijos? No sé, pastora, ni siquiera sé qué va a hacer conmigo. Desconocimientos, falta de revelación, falta de relación, falta de la palabra. Amén. Entonces, todo lo que vos vas poniendo en esos espacios y no le permitís a Dios que sea multiplicándose, recuerde también que se va multiplicando de idolatría, como le enseñaba el otro día, ¿sí? Entonces, todo lo que tú depositas dentro del arca, ¿sí?, es lo que Dios va a usar para recrear tu tierra. Es lo que Dios va a usar para darte un nuevo mundo, un nuevo comienzo, una nueva esperanza. Pero si en ese arca yo la llené de cosas vanas, de pasado, de injusticias y amargura, Dios no va a hacer nada. Y a veces la persona se enoja. Pastora, yo estoy orando por tal persona y al final oré y Dios no hizo nada y esa persona le fue re mal. ¿Por qué? ¿Fue mi culpa porque no me presenté delante de Dios? ¿Fue mi culpa porque oré mal? No. Lo que pasa es que hay legalidad de las tinieblas. ¿Y sabe qué pasa a veces con el ser humano, con los cristianos, por decir así? A veces queremos ser más buenos que Dios. Queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. No, yo no quiero eso para él. No, yo no quiero aquello. Yo quiero que Dios tenga misericordia. Y sabe las veces que Dios tuvo misericordia. Y a veces Dios necesita traer juicio para ordenar. Pero nos ponemos, no, Señor, haz conmigo, con ellos no. Y Dios dice, no quiero trabajar contigo, tengo que trabajar con ellos. Entiendo tu oración, pero es necesario trabajar con ellos. Y no nos damos cuenta que a veces es la legalidad tan fuerte de Satanás sobre las familias. Iniquidades, pactos, hechicería. Pero tengo que recordarte que el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Vos no vas a convencer a nadie, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y nosotros nos movemos conforme a la obra del Espíritu Santo. Entonces no te podés amargar cuando algo no funciona conforme a lo que parecías o pensaba. Porque si no está funcionando, quiere decir que Dios te está diciendo, hey, no es conforme a tu voluntad, es conforme a mi voluntad. Y el trato que yo voy a tener con ellos va a ser como yo quiera. Y eso hay que entenderlo, familia, iglesia amada. Necesitamos continuamente movernos bajo la operación, bajo la palabra del Dios, del Padre, del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje continuamente con nuestra manera pensante, que Él traiga la dirección, que Él traiga la instrucción, que Él traiga la palabra, continuamente trabajando sobre nuestra vida, porque cuando Él trabaja sobre nuestra vida, ya no nos movemos por una emoción. Ya no hacemos guerras espirituales por emociones, con vacíos desordenados, porque si estás haciendo guerra espiritual o estás orando conforme a tus emociones, estás orando con vacíos. Pero cuando estás orando conforme a la voluntad de Dios, porque te dio la instrucción, porque te dio la palabra y te está diciendo lo que está pasando, te puedo asegurar que estás orando en la manera correcta. Amén. Entonces, mire, también encontramos en el libro de San Juan, capítulo 4 en adelante, encontramos a la mujer samaritana. Dice que en esos tiempos iban las mujeres con su cántaro y sacaban agua del pozo, ¿verdad? ¿Ha leído ese pasaje? Amén. Qué poquito, amén. ¿Sí? Entonces, mire, se lo voy a leer. Ya se lo leo, ¿sí? San Juan, capítulo 4, versículo 7. Y dice así. Ahora se lo leo.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer de samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, porque no tengo yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que en la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoraremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Entonces vemos que cuando la mujer dice que iba a buscar y comienza a hablar con el Mesías, deja su cántaro. ¿Sabe que cuando la mujer comienza a dejar su cántaro, comienza a dejar su forma de vida? Ya no necesitaba más un cántaro para sacar agua de los pozos. Ya no necesitaba ese cántaro para sacar agua de los pozos o de esos distintos pozos que una vez muchos buscan. Saciar la necesidad del alma. Y sabe que esta mujer habla la palabra que cuando uno comienza a entender las escrituras, había vacío sobre ellas. Había vacío. Mucho vacío. Por eso dice la palabra que tenía 5 maridos y el que tenía encima no era de ella. ¿Y qué vacío podemos encontrar? El vacío del préstamo, el vacío de las tarjetas, el vacío de las compras insaciables, el vacío de la tele, el vacío del Facebook, de las fotos, de la hechicería, el vacío de las murmuraciones. ¿Por qué se convirtió todo eso en vacío? Porque iba con cántaro, buscando en distintos lugares saciar lo que necesitaba llenar ese espacio. Y quizás en ese espacio de tu casa, de este altar sobre tu vida, lo ha llenado con cosas equivocadas como esta mujer. Entonces esta mujer llevaba su cántaro continuamente porque tenía sed, porque había vacío. Entonces iba por distintos pozos buscando. ¿Sabe que cada vez que usted busque por distintos pozos, va a encontrar aguas amargas, va a encontrar aguas con misturas, va a encontrar cosas que la van a saciar, pero le van a dar aún más sed? No va a saciar su alma. Entonces todo vacío del corazón produce engaño, produce crisis, produce dolor, produce depresión, produce ansiedades, angustias. Entonces la mujer samaritana tenía vacíos y estaba ligada a esos 5 hombres y ninguno de ellos era de ella, ninguno de ellos. ¿Por qué le decía el Mesías que ninguno de ellos era para ella?
porque el Padre ya tenía la palabra para su vida. El Padre tenía la palabra, y si esa palabra ella la tomaba, iba a producir cambios rotundos sobre su vida. Los cambios que ella estaba necesitando lo iba a encontrar a través del Mesías. Todo lo que busques en distintos pozos, todo lo que busques en distintos lados, jamás será tuyo, jamás va a producir lo que Dios quiere producir. Todo lo que busques, lo que no pertenece sobre tu casa, va a producir amargura, va a producir maldiciones, va a producir iniquidades, va a producir desorden, ansiedades. ¿Por qué estás cargado de ansiedades? Porque hay vacío, porque hay desorden, porque hay emociones alteradas, porque hay algo que comenzó pero nunca se solucionó, y como no se solucionó, se repiten ciclos tras ciclos. Familias cargadas de ansiedades. Entonces hay muchos que no guardan sus corazones. Entonces van con sus cántaros sacando lo que no sirve, acumulando cosas que no sirven. Entonces están acumulando la casa, el arca, con suciedades, con inmundicias. Entonces aprovecha el devastador a entrar y devastar la casa, a seguir llenando esa casa con tinieblas. Entonces la ausencia de Dios hace que las tinieblas tengan legalidades continuamente sobre la familia. Pero hoy el maestro nos está enseñando y nos está diciendo, mas la hora viene y el ahora es que cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice la palabra, Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces algo tremendo estaba pasando en ese lugar. Algo estaba alterando ese vacío, algo estaba alterando el espacio de esa mujer, algo estaba sucediendo. La mujer samaritana se le estaba revelando la verdadera fuente de vida que iba a sacar esos vacíos de esos lugares de tinieblas. Algo estaba pasando, la palabra estaba penetrando, el Espíritu estaba actuando en la mente, en la conciencia, en el corazón. Se estaba produciendo una convicción de pecado. Por eso el Mesías la estaba confrontando continuamente. Entonces ya no necesitaba el cántaro, sino que necesitaba rendir su corazón, humillarse para convertirse en esa verdadera adoradora de Dios. ¿Cuántos quieren ser adoradores de Dios? Tienes que dejar tu cántaro. Decile a tu hermano, tienes que dejar tu cántaro. Decile, deja de buscar en los pozos equivocados. Amén. Entonces, para convertirnos en adoradores, esto se debe inclinar a Dios. Un corazón inclinado es un corazón que está continuamente humillado, rendido a Dios, continuamente atento a lo que Dios está hablando, continuamente atento a la enseñanza, continuamente atento al Espíritu de Dios. Entonces, mire, la adoración es oración, es honra, es amar. También es tomar la palabra. ¿Sabe que adoración en el hebreo es proskunio? ¿Qué quiere decir? Que significa besar a alguien en profunda reverencia, besar sus pies. Eso es adoración. Besar los pies del Mesías. Cuando estoy inclinada y estoy besando los pies del Mesías, hay una acción de adoración. No es, ay, te canto, alabo, adoro a Dios con una adoración ahí, con una melodía tranqui. Eso no es adoración. Eso no es adoración. Adoración está rendida a mi manera pensante al Mesías. Adoración está rendido mi lenguaje al Mesías. Adoración está rendida, todo lo que era mi voluntad muere ahí para que sea la voluntad del Mesías sobre mi vida. Adoración es reverencia, besar sus pies. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Que esto implica obediencia, el servicio, la redención, el amor. ¿Querés ser un adorador? Tenés que ser obediente.
Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que implica una forma de vida, ¿sí?, que te permite tener comunión con el Espíritu Santo. Adoración es tener comunión y relación con el Espíritu Santo. Amén. Adorador no es aquel que canta bonito. Adorador no es aquel que te toca. ¡Oh, qué linda adoración! ¿Cómo sale su voz? Ese es un músico. Un adorador es aquel que tiene inclinado continuamente su corazón a Dios. Podrá cantar muy feo, pero su corazón que está lleno de la gracia de Dios, porque hay una relación, hay una comunión con Dios. Todo lo que salga de su boca para Dios será adoración. Amén. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la alabanza y la adoración? La adoración comienza con la obediencia. No se limita a la alabanza. La alabanza es una forma de expresión. La alabanza es elogiar, hablar bien, expresarnos, gozarnos con Dios continuamente. Amén. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, y ustedes que nos movemos y estamos así, no es que estamos haciendo gimnasia para bajar los kilitos ahí y demás. No. Cuando estamos alabando, es que estamos contentos por lo que Dios hizo. Es que estamos contentos por esa gracia, por esa misericordia que todos los días nos da. Pero cuando si usted está... ¿A qué hora va a terminar otra vez esta canción? Es que su corazón no está rendido a Dios. Es que su corazón no tiene ni gozo, ni agradecimiento a Dios. Pastor, es que no me gusta. Es que no se trata de lo que te gusta. Se trata de que morimos a nuestras obras de la carne. Y la obra de la carne siempre te va a decir, no alabes a Dios. No aplauda, ¿para qué aplaudir? No des grito de júbilo. No lo hagas. Y cada vez que no lo haces, no reconoces la misericordia. No sos agradecido. Sí, mañana vamos a estar todos así entonces. ¿Sí? Entonces la alabanza es una expresión de agradecimiento. Y la adoración es la obediencia. La adoración me comienza a transmitir. La adoración le permite al Espíritu Santo que traiga esas palabras. La adoración hace que interactuemos con el mismo Espíritu Santo, hace que interactuemos en los ámbitos del Mesías. Y comienza a venir la palabra profética y comienza a fluir la palabra, la adoración, los dones proféticos, las lenguas proféticas. Entonces la adoración también es rendir toda la vida ante Dios. Es una forma de vida plena. Decirle a tu hermano, la adoración es una vida rendida a Cristo. ¿Sí? Entonces mire, la mujer samaritana había descubierto, ¿sí?, y estaba siendo llamada a convertirse en una adoradora. Aquella que estaba con su cántaro, aquella que tenía 5 maridos y ninguno era de ella, aquella que estaba llena de vacíos, de iniquidades, de maldiciones, de adulterios, de fornicaciones, aquella que estaba llena de quizás aquellos que la jugaban, viste, llama a la samaritana, ¿con quién? Cuida a tu marido, no es cosa que te lo quite. Aquella que era juzgada, aquella que era menospreciada, aquella que estaba llena de cosas, de falta. Aquella tuvo un encuentro con el Mesías. ¿Por qué tuvo un encuentro con el Mesías? Porque Dios ya la había predestinado. Porque Dios dijo, llegó el tiempo para esta mujer, llegó el tiempo para esta samaritana, llegó el tiempo para cambiar su historia de vida, llegó el tiempo para cambiar su ADN, llegó el tiempo para sacarla de esos lugares del vacío, llegó el tiempo que deje esos cántaros, que deje de actuar, que deje de meterse en distintos pozos, que deje de llenarse de cosas vanas. Entonces, algo pasó. Decirle a tu hermano, algo va a pasar. Decirle, algo va a pasar. Prepárate. Entonces vino esa revelación, esa comunión con el Padre para vivir una vida llena, plena del Espíritu Santo. Entonces el Padre nos está diciendo, hoy algo va a pasar con tu vida. Quizás estuviste viviendo los tiempos de caos,
Quizás está pasando por crisis de separación. Quizás está pasando por crisis en la economía. Quizás está pasando por distintas cosas de enfermedades. Pero el Padre es el que tiene la última palabra. Nosotros dependemos de la palabra del Padre. Nosotros no dependemos de la palabra de nadie de afuera. Dependemos de la palabra. Dependemos de lo que Dios habló. Dependemos de la voluntad del Eterno continuamente. Entonces quizás tu arca estaba siendo preparada. Pero hoy el Padre te está diciendo: prepara tu arca. Prepara. Comienza a reservar aquellas cosas. Comienza a santificar. Comenzá a purificarte en este tiempo de Teshuvá. Comenzá a volverte. Comenzá a pedirle perdón. Comenzá a despojarte de las obras de la carne. Porque te puedo asegurar que va a venir el Padre y va a tener ese encuentro contigo, que va a producirte la bendición, que va a llenarlo todo con el Espíritu Santo, que va a producir la multiplicación, que se hará la palabra legal sobre tu vida. Entonces tu arca ya no estará más maldecido, carente de vacío, sino que tu arca estará lleno de las cosas de Dios, estará lleno del movimiento del Eterno, estará lleno de todo aquello que el Padre te está diciendo. El ahora ha llegado, y ha llegado que los hijos comiencen a levantarse como adoradores. El Padre está llamando a los adoradores, la tierra está gimiendo por los adoradores, el Padre está confrontando a las tinieblas. Este es el tiempo, iglesia amada, este es el tiempo donde el Padre está sacando los memoriales. Este es el tiempo donde el Padre te está recordando la palabra. Este es el tiempo donde el Padre dijo: tú eres mis hijos amados, en ti tengo complacencia. No importa lo que dijo las tinieblas, no importa cuánto caos viva, el Padre está diciendo: el ahora ha llegado, el ahora de bendecirte ha llegado, el ahora de llenarlo todo con el Espíritu Santo ha llegado, el ahora de multiplicarse por la palabra ha llegado. Este es el ahora, este es el ahora, este es el tiempo del cambio. Gloria a Dios. Póngase de pie. Decile a tu hermano: estamos, decile, estamos en el momento justo. Decile, estamos en el momento donde la palabra va a producir cosas extraordinarias sobre nuestras vidas. Amén. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.